le saca un poco de sueño a los que cansados del viaje pensábamos irse a dormir pronto. Pero me parecía que convenía terminar los 3 puntos de este tema que dimos esta tarde para no atrasarnos después con el resto de los temas del retiro. Nos quedan 3 puntos: no enseñorearse de la grey, la suerte confiada y siendo forma o modelo, tipos de la grey. En la página 5, 318, no enseñorearse. Perdón. Katakiriewen, kirieuo, de dominar, de la grey, porque no es propia, sino del Señor de los pastores. Jesús contrastó la conducta de los reyes y señores de este mundo que dominan sobre los pueblos con la fuerza, les cobran impuestos, con la conducta del siervo que da su vida en rescate por muchos y que es el dechado que han de imitar los apóstoles. Katakirieuen, de Kyrios, Señor, Kirieuo, actuar como señor o como dueño, se usa en la Septuaginta con el sentido de dominar a los enemigos y opositores, sometiéndolos por la fuerza. 3.19. Aquí se sugiere que los hermanos mayores, los presbíteros, que tienen el cuidado de la comunidad de creyentes, no deben usar su autoridad espiritual en beneficio propio, económico, social o de prestigio, ni siquiera tampoco en forma de un voluntarismo directivo y planificador, sino con un soberano y divino desprendimiento y una absoluta docilidad a la gracia. Docilidad imposible para la carne, pero posible por divina regeneración. También San Pablo se niega, rehúsa dominar la fe de sus fieles. No es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, dice en la 2 Corintios. Ambos, Pedro y Pablo, nos sugieren entonces una pastoral no directiva, que fuera al modo de los gobiernos, organizaciones estatales, empresariales o comerciales, sociales, con sus planes quinquenales, etc., sino basadas en la docilidad al espíritu y al servicio de iniciativas y de la directividad divina, más atenta a la gracia que a la tentación pelagiana de sustituir su impulso por iniciativas humanas que no procedan de ella. Juan Pablo II se preguntaba, y me parece que refleja en esto una impresión que le daban algunos planes pastorales, dice: recordar esta en Anovo Milenio Ineunte, recordar esta verdad elemental, que la pastoral es una pastoral de la santidad, poniéndola como fundamento de la programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio, podría parecer en un primer momento algo poco práctico. ¿Qué es eso de la santidad? ¿Acaso se puede programar la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en la lógica de un plan pastoral? En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Yo he visto en los planes pastorales muchas otras opciones, ¿no? Solidaridad, no sé cuánto. La santidad, raramente. Yo creo que Juan Pablo II lo percibió. Y dice, para el 2000, basta, se ponga la santidad, ¿no? La suerte confiada. La suerte, el latín clerum, el griego cleros, significa el instrumento que se usa para echar las suertes y repartir algo por sorteo. Las piedrecitas, los palitos, los dados. Por ejemplo, la repartición de las tierras por sorteo en el libro de Josué. Se reparten por sorteo entre las tribus. Y por extensión se le llama la suerte a la parte de tierra, o en este caso de la grey,
que le es asignada por sorteo o le cae en suerte a alguien y que por lo tanto no le pertenece. El Salmo 16, ¿no? Mi suerte cayó en un lotecito de delicias. Al menos no por mérito, no por compra, ni por adquisición o decisión propia. En la suerte, dice el libro de los Proverbios, reluce de alguna manera la voluntad de Dios. Dios mueve las piedritas, ¿no? Acomoda los dados, como dijeron, ¿no? Las tierras labrantías, que no eran propiedad privada en el antiguo Israel, se asignaban por sorteo cada año, y los oficios de los levitas en el templo eran asimismo asignados por sorteo. 3.24. La asignación de los carismas que se le atribuye al Espíritu Santo, la de los ministerios al Hijo y la de todas las operaciones al Padre. Dice, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Por lo tanto, el Espíritu obra los carismas. Diversidad de ministerios, pero el Señor, Jesús, es el mismo. Por lo tanto, Jesucristo obra los ministerios. Y la diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, es decir, el mismo Padre, el que obra todo en todos. Por vocación, por sorteo, es decir, que cada uno de ellos asigna los carismas, los asigna el Espíritu Santo según su querer. Los ministerios, Jesús, según su querer. Y el Padre, todo en todos, según su querer, por el beneplácito de su voluntad. Por vocación, por sorteo, es asignada la parte de su grey a los obispos y presbíteros para su cuidado pastoral, su pastoreo, conducción y defensa. Los tres oficios del pastor y del rey en el Antiguo Testamento. El término clero, suerte, también sugiere y evoca la palabra cleronomía, la herencia, que es lo que Dios da a título de hijos, ya que también la herencia se repartía por sorteo, y por extensión se llamaba suerte la parte heredada. En el caso de Cristo, que ha sido puesto por el Padre como heredero, el clerónomon, al frente de la casa, y es el archipastor de los pastores, el pastor de los pastores. Él es el heredero, el verdadero heredero, como se ve también en la parábola de los viñadores homicidas, matemos al heredero, y los obispos y presbíteros solamente cuidan por su ministerio delegado de la grey dada a Cristo por el Padre. Estos son los que tú me diste, Padre. Los hombres que tú me has dado, tuyos eran y tú me los has dado. No ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado, porque son tuyos. Cuidan tu nombre a los que me has dado. Bueno, 3.27. Los administradores confiables, los obispos y presbíteros están pues puestos al frente de la casa o de la grey como administradores que han de ser hallados confiables. De un administrador se exige que sea hallado confiable, pistos, digno de confianza. Es decir, no que él se crea digno de confianza, sino que el Señor lo examine y juzgue tal. Aunque mi conciencia nada me reprocha, ni yo mismo me juzgo, el que me examina, el que me juzga es el Señor. Los pastores tenemos pues que pasar una auditoría. ¿Y sobre qué se nos interrogará y examinará? Sobre si hemos sido forma de la grey, si hemos sido hijos como el Hijo, para que los hijos pudieran ser imitadores nuestros como nosotros de Cristo. Vamos entonces a esto de la forma, el modelo, el griego, el tipos de la grey. Pedro presentó algo antes a Jesús como modelo de la grey. Dice, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos modelo, acá usa otra palabra griega, hipogramón, para que sigáis sus huellas. Jesús es el modelo. 3.29. Pablo se presenta a sí mismo como forma o tipos de las comunidades y de sus fieles. Sed, hermanos, todos a una, imitadores míos, y observad a los que así proceden, según el modelo que tenéis en nosotros.
14. Y no porque no tengamos derecho, poder para sustentarnos del fruto del ministerio, sino para darnos a vosotros como modelo que podáis imitar. Y San Pablo exhorta a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, procura tú en cambio ser modelo, tipos para los fieles en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza, hasta que yo llegue. Y a Tito, muéstrate dechado, tipo de buenas obras, pureza de doctrina, etc. 3.31. El modelo que ofrece el pastor a la Grey no es tanto del orden puramente ético o moral, sino principalmente religioso. Es que refleje la figura del Hijo, por tanto, la filialidad vivida. El ser obispo, el ministerio del presbítero, es una función del ser cristiano. Se pastorea el rebaño con el propio ejemplo del ser cristiano, de la vida cristiana. 3.32. Hechos modelo de la Grey. Ginomenoi, hechos. El participio ginomenoi del verbo ginomai, emparentado con gignomai, que es nacer, engendrar, puede traducirse de muchas maneras. Habría que ver las variantes. Yo no recuerdo haberme fijado en las variantes, pero de repente en alguna variante aparece el gignomai, el ser engendrado, en vez del ginomai, el ser hecho. Primero, como participio de la voz media, podría interpretarse en forma reflexiva, haciéndose a sí mismos, poniéndose a sí mismos como modelo. Yo lo interpreto en voz pasiva, siendo hechos modelos, hechos por Dios, porque veo que el sentido de todo el pasaje está regido por la fe en el Dios creador, a que se alude en el versículo 4, y en cuyas manos se invita a poner las propias almas, para ser plasmadas. Ahí está la idea de la plasis. Dios crea al hombre con sus manos, lo amasa con sus manos. Dice Ireneo que es la única criatura al varón, ¿no?, que Dios lo crea con sus propias manos. Lleva como las digitales. Segundo, siendo hechos modelos, ¿de qué manera? Por vía de regeneración. Si los pastores, es decir, siendo engendrados como modelos, si los pastores son modelos de filialidad, la vía por la que son hechos hijos es lógicamente la generación. Por eso traduzco, explicitando el sentido, siendo engendrados como modelos de la Grey, que el supremo, de la Grey de hijos, que el supremo pastor nos encomienda conducir sanos y salvos hacia el Padre. Una conclusión. George Weigel, en El coraje de ser católico, comentando la verdadera naturaleza de la crisis de sacerdotes y obispos norteamericanos que tanto escándalo y daño de los fieles produjo, afirma: los abusos sexuales del clero son el resultado de una imperfecta conversión a Cristo. Antes que sacerdote católico, un hombre es discípulo de Cristo, etc. Él no habla de filialidad, no incursiona en la que, más bien se mueve en una esfera moral. 4.2. Mediante esta lectura comentada de la primera carta de Pedro, he querido poner de relieve que en este texto inspirado, en el que se nos revela la naturaleza del ministerio pastoral, presbiteral, sacerdotal, este aparece como un reflejo de la Trinidad, pero especialmente un reflejo de la condición filial de la que es maestro el Hijo y de la que nosotros tenemos que ser maestros como hermanos mayores. 4.3. Lo que los pastores, obispos y sacerdotes tenemos que enseñar es a vivir como hijos. Y la manera que se nos prescribe para hacerlo es siendo modelos de hijo. Hijos ejemplares, forma de la Grey, se diría causa ejemplar. Y por lo tanto, a hijos se llega siendo engendrado. Nadie se hace hijo, sería su propio padre. Hay que dejarse engendrar. 4.4. San Ignacio de Antioquía, modelo de pastores, ha enseñado que es necesario vivir para que hasta el silencio de las obras respalde las palabras y les comunique eficacia. Más vale callar y ser hijo diríamos, que hablando no ser hijo. Bien está el enseñar, a condición de que quien enseña haga, se comporte como hijo.
Ahora bien, hay un maestro que dijo y fue, aludiendo al Génesis, ¿no? Hágase y fue. Mas también lo que callando hizo son cosas dignas de su Padre. El que de verdad posee la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio, a fin de ser perfecto, es decir, interpretar sus obras. De esta manera, según lo que habla, obra, y por lo que calla, es conocido. Les voy a repartir un documento nomás, ustedes se lo llevan, lo pueden dar después. Sería la plática introductoria del retiro, principio y fundamento, que yo la dejé porque teníamos que empezar con este tema. Pero les voy a ir entregando algunos documentos así para que se lleven o que utilicen. ¿Sí? Gracias.